pudimos sacar, gracias a Dios, una enseñanza muy importante para el matrimonio. Tanto el hombre y la mujer, en qué condiciones estaban, qué es lo que hizo Dios, qué es lo que le trajo Dios al hombre, a la mujer como regalo. Bueno, todo eso que ya hemos visto y que ya no voy a tocar porque hemos terminado el domingo pasado, pero no quería entrar con otra familia porque no me va a dar a mí el tiempo, así que quería ver un tema más, que va a ser la iglesia de Dios como familia. Y vamos a ver un pantallazo nomás porque es muy profundo también el tema, y vamos a ver únicamente un pantallazo. Vamos a orar antes de empezar con la palabra de Dios. Amado Dios, te damos gracias, Señor, en esta mañana, porque a cada uno de nosotros nos ha hecho sabiduría, justificación, santificación y redención en Cristo Jesús. Estamos ocupando lugares de privilegio, Señor, allí a la diestra del Padre, Señor, pero también lugares en la eternidad, una vida eterna que tú nos das solamente por gracia. Cuando nosotros pensamos en ese gran amor que fue pensado desde antes de la fundación del mundo, esa entrega de Cristo por nosotros, Señor, nos mueve a adorarte, nos mueve a exaltar tu nombre, Señor, y nos mueve a vivir de acuerdo a tu voluntad. Por eso, Señor, te pedimos, porque somos pobres en sabiduría, necesitamos que tú nos alumbres a través de tu palabra y podamos conocer mucho más de ella en profundidad, sabiendo de que los tiempos son malos, los días se acortan, estamos en la noche del mundo, donde al pecado se lo justifica, Señor, se lo hace ley, Señor, y nosotros queremos ser luz en medio de esta sociedad. Por eso te pedimos que nos ayudes y nos acompañes con tu palabra y la guía del Espíritu Santo, que puedas usar al siervo, Señor, que tú has escogido, Señor, solamente para abrir la boca y que tú puedas hablar con poder de acuerdo a tu voluntad. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén. La iglesia de Dios como familia. Dios ha propuesto que la familia no quede solamente en eso que nosotros formamos, que también fue ideado por Dios. Una familia constituida por dos que son una sola carne, eso lo habíamos visto, que a su vez van teniendo sus hijos que van formando parte de esa familia que va creciendo dentro de la voluntad de Dios. Siempre fue el propósito de Dios, que la familia creciera y se identificara con aquel que los había creado, Dios. Porque el propósito de la criatura de Dios, de cada uno de nosotros, es, ¿qué cosa? Llevarle gloria a Dios. Que nosotros hayamos cerrado el camino, que nos hayamos desviado, es nuestro problema, digamos, pero Dios nos hizo con ese propósito, que nosotros glorifiquemos su nombre. Pero Dios también hizo un propósito maravilloso de que no solamente esa familia que construye Él para nosotros, también que sea una gran familia, la familia de Dios, el cuerpo de Cristo, la iglesia. Dios tiene este propósito. Cuando nosotros vemos en la palabra de Dios qué significa la iglesia para Dios o para Cristo, y lo vemos ¿en dónde? En Cristo, cuando se entrega por ella. Dice que debemos amar a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. O sea que tiene un gran valor para Dios la iglesia, la familia de Dios. Ahora la pregunta nuestra, o que nos tenemos que hacer, si es para mí el mismo valor que es el valor que tiene para Cristo y para el Padre. Si nosotros tenemos el mismo valor o consideramos de valor esta nueva familia de Dios donde nos introduce Dios. Ahora somos en Cristo adoptados en la casa del Padre, y la iglesia es una familia, pero no por religión. No, no vengo acá porque me tengo que congregar y bueno, y tengo que cantar canciones. Y tengo que tratar de hacer lo bueno. No es por religión, sino por comunión con el Padre y el Hijo, dice la palabra de Dios. Nosotros tenemos comunión ¿con quién? Con el Padre y el Hijo, y eso permite la comunión en la familia de Dios, en el cuerpo de Cristo. Cuando Cristo piensa
lo que quiere de su iglesia, dice en Juan capítulo 17, versículo 6. Ahí lo vamos a ver. Dice Juan capítulo 17, versículo 6, hablando el Hijo con el Padre, dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. Y han guardado tu palabra. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros. Vemos que Cristo pone un énfasis mayor en esta frase, que eran tuyos y me los diste. Y Dios, el Padre, le da al Hijo esto para un compromiso de salvación. Un compromiso de salvación eterna, sí, para la eternidad, pero también un compromiso de salvación del mundo. ¿Por qué? Dice: yo ruego por estos, que eran tuyos y me los diste. Pero también quiero que tú los guardes en tu nombre. Él se compromete no solamente a darles salvación y vida eterna a aquellos que son de la familia de Cristo, sino de guardarlos de todo mal en el mundo. Que en el mundo tendréis aflicción, seguro. Pero que vamos a estar en la mano del Padre, en la mano del Hijo, eso es seguro. La familia terrenal es uno de los conceptos del que el Padre tiene para la familia espiritual de la Iglesia. Y Dios va introduciendo a los creyentes en una relación familiar, así como nosotros nos manejamos en nuestra casa. ¿Cómo nos manejamos? Con nuestra esposa, con nuestros hijos. Esa es la familia que Dios quiere para la Iglesia, esa misma relación. Una relación de amor. Siempre Dios se fundamenta en esto que es fundamental, que es el amor. La primera característica del fruto del Espíritu, ya lo hemos dicho. Después voy a hacer una aclaración. Por ahora no, pero después voy a hacer una aclaración justamente en el 1 de Juan, que habla justamente del amor. Pero Dios está basándose en esto en la familia de Dios. Una relación que tiene que ser natural. Cuando usted se casa con su esposa y tienen hijos, ¿qué es lo que es? Y los cría los hijos, ¿no? Y les canta una canción de cuna para que duerma, o le da una vuelta en auto, porque ahora pasa así, que uno da una vuelta en auto y se duermen los niños. A mí me pasaba cuando era chico, pero no era en ese momento, ahora también pasa. Pero vemos que es una relación natural, y Dios está hablando de esto de la familia de Cristo, que es una relación natural, ¿de qué? De que nos cuidamos todos. ¿Por qué? Porque yo amo a mi hermano. Y porque dependo de un mismo Padre que nos cuide, nos guarda y nos bendice. Y que me ha puesto en esta condición de hermano dentro de una gran familia de Dios. ¿Para qué? Para que yo pueda proveer también con el Espíritu Santo de Dios, que me ha dado el don que va a edificar al otro. O sea que no solamente soy el proveedor de la familia, sino también soy el que cuida. Y hay lazos que se mantienen únicamente, ¿cuál es? Es el amor de Dios el que mantiene estos lazos. A mí me gustó una frase de un hermano que nos visitó hace mucho tiempo y dice: cuando yo veo a los niños, a veces en mi iglesia, yo considero a cada uno de esos como si fueran mis propios hijos, porque son los hijos de mis hermanos. Esto pasa, y si no pasa tendría que pasar. ¿Por qué? Porque estamos todos dentro de la familia de Dios. Y esa preocupación del cuidado de cada uno de nosotros hace que nos podamos brindar y dar al otro. Efesios capítulo 2, versículo 19. Esta carta de Efesios es espectacular. Es una carta que si nosotros la vamos desmenuzando es muy larga. Nosotros hemos empezado justamente el Bar San Martín con esto, pero es muy linda esta carta. Ellos fueron ejemplo como familia de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino, dice, conciudadanos de los santos y
miembros de la familia de Dios. Efesios capítulo 4, versículo 1, dice Pablo: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Y ahí empieza a mostrar estas características, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Esa es la base, siempre tiene que estar. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu Santo en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Y acá habla del Padre. Un Dios y Padre ¿de quién? De todos. El cual es sobre todos y por todos y en todos. Esto habla de la familia de Cristo. Habla de la iglesia de Dios. No está hablando de la humanidad en general. Esto habla de la familia de Cristo. Porque muchas veces aquellos que no conocen la palabra de Dios y leen una Biblia y dicen: nosotros somos todos hijos de Dios, es un Padre de todos. No. Esto está hablando de aquellos que han aceptado a Cristo como Salvador. Aquellos que han sido, sumergidos por el Espíritu Santo en Cristo y llevados a la familia de Dios. No aquellos que todavía no han aceptado a Cristo y no lo conocen. No. Esto habla únicamente de la familia de Dios. Esto es para que tengamos en cuenta. Porque la iglesia de Jesucristo es única como familia. Está compuesta por personas, como usted, como yo, que tenemos un sinnúmero de trasfondo, de culturas, características, caracteres, que tenemos una variedad de opiniones sobre muchos temas diferentes, pero que tenemos una relación especial entre nosotros. Somos hermanos espirituales llamados por nuestro Padre Celestial a vivir en armonía. Pero ¿saben qué? Esta armonía se produce solamente cuando nosotros nos sometemos a la guía del Espíritu de Dios. Solamente cuando los hijos de Dios vivimos en sumisión al Espíritu Santo y permitimos controlar nuestras actitudes, emociones, palabras y acciones, es la única forma que se produce esta armonía. O sea que cuando no hay armonía, no hay sumisión al Espíritu Santo. ¿Entienden? Yo tengo una diferencia con el hermano y no la puedo solucionar. No hay sumisión de uno o del otro. No hay sumisión del Espíritu Santo. No, pero yo quiero hacer esto y lo voy a hacer igual. No hay sumisión del Espíritu Santo. Porque nos está hablando que cuando nosotros nos sometemos, vivimos de otra forma, con una actitud totalmente diferente. Cuando nosotros dejamos controlar nuestras actitudes, nuestras emociones, nuestras acciones, nuestras palabras, esto cambia. Por eso es necesario esto, que la familia de Dios, no solamente yo, no solamente usted, ni cada uno de nosotros, sino todos debemos someternos a la guía y al comando del Espíritu de Dios. Esto es necesario si esperamos andar como es digno de la vocación en que fuimos llamados. Fuimos llamados para ser hijos de Dios, pero también fuimos llamados para ser testigos de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bueno, para hacer esto tenemos que demostrar que somos así. Tiene que haber un cambio en mi vida. Tiene que haber una sumisión al Espíritu Santo. Muchas veces veo, o me comentan por ahí, sí, pero ¿por qué este hermano hace esto? ¿Y por qué no se ha sometido al Espíritu Santo?
¿Significa que no tiene el Espíritu Santo? No, lo tiene el Espíritu Santo, pero si no nos sometemos, ¿entienden? Dios nos ha puesto el Espíritu Santo para llevarnos a vivir una vida en santificación para mostrar al mundo. Y esto también lo hablamos, pero debemos someternos. Antes anduvimos siguiendo, como dice la palabra de Dios, la corriente de este mundo, ¿conforme a quién? Al príncipe de la potestad del aire. Al espíritu que ahora opera en aquellos que están en la sociedad en desobediencia a Dios. Pero ahora dice la palabra de Dios que debemos andar en buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Y esta palabra que nos habla de digno, de la vocación, digno, es del mismo peso, significa, del mismo valor. O sea, ¿qué quiere decir? Que debe haber consecuencia en nuestra vida y en nuestra profesión. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que yo digo, lo tengo que vivir. ¿Entienden? Primero lo vivo y después lo digo. Mi experiencia en la sociedad, en el lugar donde yo vivo, donde trabajo y en mi familia, tiene que ser un ejemplo de vida. ¿Cómo enseñamos? Muchas veces me pregunto, ¿y cómo enseñamos a nuestros hijos a andar en la Biblia? Mostrándoselo. ¿Qué dijo el Señor? Que debemos seguir sus pisadas. ¿Entienden? El Señor no dijo, tienen que escuchar mis palabras. Dijo, sigan mis pisadas. Y pasa lo mismo en la familia. Los chicos aprenden viendo. ¿Y qué van a ver? Cómo nosotros seguimos al Señor. ¿Y cómo lo hacemos? Amando a mi esposa, que la esposa ame al marido, que juntos puedan tener oración, que agradezcamos la comida, pero que vivamos una vida digna, que glorifique el nombre de Dios. Que no me toquen el timbre y yo le diga a decirle que no estoy, ¿entienden? Porque eso es mentir. Y si no queremos, hablar con la persona, salimos y le decimos, mira, hoy estoy ocupado, tengo cosas que hacer en mi casa, porque siempre hay cosas que hacer. Y listo. Pero no le decimos, decirle que no estoy. Todas estas cosas son las que van influyendo a la familia de Cristo, a nuestra familia propia. Algunos cristianos tratan de funcionar de manera independiente. ¿Por qué? Porque es más fácil. Es más fácil que vivir en humildad, ¿o no? Es más fácil que tener que ser amable con otros, que yo no me lo banco tanto. Es más fácil que ser paciente con los demás creyentes. Esto es mucho más fácil, entonces vivo individualmente. ¿Saben qué? Le voy a dar una noticia. La iglesia de Cristo no es para vivir desmembrada. Es la unidad en Cristo Jesús. Él es la cabeza unida al cuerpo de Cristo. No podemos vivir cada uno por su lado. Y si lo estamos haciendo, vamos mal. Nos necesitamos los unos a los otros. Y la comunión de los creyentes es la parte importante del diseño de Dios para nuestro crecimiento espiritual. ¿Cómo hago yo para crecer si no me edifica el otro que me tiene que edificar? ¿Por qué? Porque yo no tengo paciencia con este hermano o con el otro. Y por ahí me gusta ser amable con uno, con otro. ¿Saben qué? Esto no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es mostrar la característica fundamental del fruto del Espíritu, que es el amor. Y ahí se va sacando la amabilidad. Y bueno, pero es un carácter difícil, decimos. Yo les digo siempre lo mismo. Yo también soy un carácter difícil. Y así como yo tengo que soportar al otro, algunos me tienen que soportar a mí. Y muchas veces me han dicho, ¿por qué se enoja, hermano, cuando habla? Y no me enojo. A veces tengo esta característica de hablar, pero que no es que me estoy enojando. Es que soy así, estoy acostumbrado a hablar de esta forma. Pero lo importante de esto es que nos podamos soportar los unos a los otros. Podemos vivir en humildad, sabiendo que ninguno es superior a otro, sino considerar nosotros mismos al otro superior a mí mismo, con amabilidad.
crecimiento espiritual, como decíamos, es necesario para la unidad de la iglesia. Pero hay una necesidad de nuestra parte, o mejor dicho, Dios requiere una disposición de nuestra parte. ¿Saben cuál es? Someternos los unos a los otros por el bien de nuestra familia espiritual. Ah, bueno, pero yo no me gusta hablar con él. No me importa, si Dios no te preguntó si te gusta. Cuando estás dentro de la familia espiritual, tenés que buscar la forma que te va a dar el Espíritu, porque no lo vas a lograr vos. ¿O vos creés que con la parte humana vas a lograr las cosas? Con la parte humana nosotros nos íbamos ¿a dónde? Al infierno, a la condenación eterna. Y eso que había logrado esto, intelectualmente soy esto otro, y soy, por decir ejemplo, no soy un gerente de planta excelente, no importa, te iba al infierno igual. Imagínense, si Dios tiene que obrar a través del Espíritu Santo para que nosotros podamos ser agradables a Dios y ponernos en Cristo, no crean que porque ahora hago las cosas mejor, Dios está contento conmigo. No, siempre me ve en Cristo. ¿Y cómo me ve? Justificado, santificado, redimido. Cuando el Padre habla del Hijo y dice, este es el Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Ahora nosotros estamos en el Hijo, entonces Él tiene complacencia con todos. Mientras tanto no tenía complacencia con nosotros. Pero ahora estoy haciendo las cosas mejor. Lo mismo no va a tener complacencia. Porque en alguna u otra forma siempre caemos. Porque somos débiles. Tenemos que tener esta disposición de buscar el bien de nuestra familia espiritual. Y considerar a aquellos que son hijos de nuestros hermanos como si fueran nuestros hijos. Considerarnos a nosotros como hermanos realmente, como dice la palabra de Dios. A veces nos saludamos, ¿cómo le va? Dice que somos hermanos. ¿No podemos ser un poco más afectuosos? A veces saludamos al hermano, pero estoy pensando otra cosa. No sé si se dan cuenta por ahí. A veces escucho al hermano y estoy diciendo, ¿y qué querrá decirme este con el mensaje? Cuando podemos levantar la mano y decir, hermano, la verdad es que no entendí esto. Sí, para eso estamos. ¿Saben cuál es el problema en la familia de Cristo? ¿Sabe cuál es el problema? Que a veces lo tenemos en nuestra propia familia. Que no somos transparentes. ¿Qué hablaba yo de Adán y Eva? Que estaban desnudos. ¿Pero qué quería decir esto? Que no se ocultaban nada. Eso es lo que tiene que tener la familia de Dios. No se tiene que ocultar nada. Y pasó algo malo y bueno, no importa. Sufrimos la consecuencia si hay que sufrirla. Y si pasó algo bueno, que la gloria sea para el Padre, que es el que sostiene a su iglesia. Pero no que digamos esto y la otra no, y lo saludo al hermano como por compromiso y me quedo ahí. ¿Por qué no? Eso es el problema que tiene hoy en día la iglesia de Cristo, que no puede dar testimonio porque no está unida, porque hay algo que no les permite que el Espíritu Santo tome el control total de su vida. Este tipo de sacrificio personal que Dios quiere es alimentado por el amor genuino que actúa con generosidad por el bien del otro. Este es el amor ágape, un amor de sacrificio con misericordia hacia el otro. Eso es lo que hizo Dios, saber que nosotros no sabíamos cómo hacer para ser salvos, porque ya no había forma, ni con la ley, ni... Entonces acercarse a aquel desventurado, pasar las miserias por su corazón y decir, acá te traigo la salvación y vida eterna. Esa es la gracia de Dios. Y este aglutinante que es el que mantiene unido el cuerpo de Cristo y nos permite vivir en armonía es el amor. Por eso dice Colosenses 3:14. Y sobre todas estas cosas, ¿qué dice? Sobre todas estas cosas dice, ¿ves? Vestidos de amor. Vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Cuando nosotros nos aferramos con firmeza a la palabra de Dios,
y estamos unidos en amor, honramos a Jesucristo y tenemos una fuerte defensa contra las divisiones y las disensiones. Si nosotros nos vestimos en amor y lo dejamos guiar por el Espíritu Santo, no vamos a tener problemas. ¿Y saben qué? Y si yo tengo alguna cosa que no entiendo con un hermano que hemos hablado y que quizá yo he entendido otra cosa, voy y lo aclaro. Tenemos que ser como Adán y Eva, estar desnudos delante del otro. No ocultar nada. Ser transparente, porque esto evita que Satanás haga su obra. ¿Me entienden? Nosotros cuando estamos desnudos, che hermano, ¿sabes que no te entendí esta palabra que dijiste? ¿Qué quisiste decir con esto? Tal cosa. Ah, mira, no, yo la había entendido otra cosa. Ah, bueno, gracias hermano. ¿Y saben qué? Ahí evitamos las diferencias, las disensiones, los problemas. 1 Juan capítulo 4, versículo 17. Dice la palabra de Dios: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así seamos nosotros en el mundo. Imagínense, estamos en esta reunión u otra reunión. Estamos hablando de la palabra de Dios y entran por la puerta un matrimonio alto, 1,80 m cada uno, rubio, ojos celestes, tez blanca, con un niño de color negro chiquito, ¿no es cierto? Entonces terminamos la reunión, nos saludamos, nos hablamos y vamos a saludar a estos hermanos nuevos y le preguntamos: ¿y de dónde son? Y quizás nos digan: y nosotros somos de, no sé, esos lugares donde son de Suecia, esos lugares donde son bien rubios y blancos, suecos, digamos, ¿no? Y le preguntamos: ¿y el niño es nuestro? Entonces nosotros miramos y decimos: ¿lo han adoptado? No, es natural. Entonces es que nosotros nos miramos y le decimos: ellos dicen que es hijo de ellos natural, pero no, la verdad que si no me lo dicen, no lo puedo creer. Y eso es lo mismo que pasa con nosotros en el mundo. Porque si nosotros somos hijos del Padre del cielo, ¿qué debemos hacer? Parecernos al Padre. Somos hermanos, pero debemos ¿qué cosa? Parecernos al Padre. Y este Padre que ama se encuentra con hijos que son incapaces de amar. Y este Padre que es gracia se encuentra con aquellos que están empecinados en luchar, no darle gracia al otro. Y este Padre que es bondad se encuentra con personas incapaces de compartir. Y este Padre que da a su Hijo se encuentra con personas que piensan en sí mismos y no en el bienestar de los demás. Y entonces, al mundo se le hace muy difícil decir que nosotros somos parecidos a Él. Es una realidad, hermano. Es una realidad porque lo estamos viviendo. Debemos entender que esta familia de Dios, no solamente Dios la ha creado para que nosotros podamos estar en un ambiente de vida eterna en la tierra, de edificación mutua, de amor de Dios, porque esto no se mantiene con amor humano. El amor humano dura muy poco y nada, porque entra únicamente por los ojos y algunas emociones y nada más. Sino que se sostiene por amor de Dios. Pero aparte de esto, esta familia tiene una posición ya. Está en el cielo, porque como Cristo está en el cielo, nosotros también estamos asentados a la diestra del Padre. Dice Colosenses capítulo 3, versículo 3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Somos ciudadanos del cielo y Dios se ha propuesto algo. No importa qué queramos nosotros. No importa lo que nosotros tengamos en mente. No importa nuestros propósitos. Él se ha propuesto que a estos que antes conoció, predestinarlos para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Para qué?
para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ese es el propósito de Dios. Y no importa que tengamos en mente nosotros. Ese es el objetivo y el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Porque así como el Hijo revela al Padre, nosotros manifestamos a su Hijo a la medida que llevamos en nosotros a la imagen de su Hijo. O sea que cada día debemos manifestar menos de nosotros y más de Cristo. Hay una canción que la cantamos antes por ahí, no sé si se acuerdan. Menguar para que crezca tú. ¿Se acuerdan? Yo quiero más de ti, más de tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Y cada día seré más como tú. Ese es el propósito de Dios. Ese es el propósito de Dios para nuestras vidas. Ese es el propósito de Dios para la familia. ¿Por qué dice que Él se va a encargar, Cristo, de presentar a la iglesia como? Sin mancha, sin arruga y sin contaminación. ¿Por qué? Porque nadie de nosotros podemos presentarnos juntos y no llevar algún problema delante de la presencia del Señor. Él se va a encargar de presentarlo así. Por eso estamos en Cristo. Pero mientras nosotros estemos en la tierra, nosotros tenemos que vivir como Dios nos ha propuesto. Dejando que ese amor que el Espíritu de Dios ha puesto en nuestros corazones sea el que tome el control junto con el Espíritu Santo para que podamos vivir una familia que sea realmente el testimonio para una sociedad que se pierde. Ahora, queda un poquito, voy a aprovechar porque quería aclarar algo, porque me gusta que queden las cosas por ahí de esto que hemos venido hablando en la palabra de Dios. Justamente del amor de Dios. En 1 de Juan capítulo 3, versículo 14, vamos a ir. Y verlo claramente en la palabra de Dios. Porque yo quiero que estemos todos, que no nos queden dudas, y si quedan dudas, bueno, después lo hablamos también, no hay problema. 1 de Juan capítulo 3, versículo 14. Dice la palabra de Dios, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Versículo 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Versículo 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Miren, la fe que salva es también la fe que santifica. De ahí que quien vive en la fe en Cristo expresa también en sí mismo el amor de Cristo. No pueden ir separados. La fe que salva del amor de Dios que implanta el Espíritu Santo en nuestros corazones. Y ese amor es la expresión visible del nuevo nacimiento y expresa manifiestamente la verdadera fe. ¿Entienden? Bueno, esta misma fe que nos salva también es la misma fe que nos santifica. De ahí, como dije, vive su fe en Cristo, expresa el amor de Cristo. Ahora, dice 1 de Juan 4:7, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Versículo 8, dice Juan, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Porque la fe vincula al creyente con Cristo y hace que la realidad de la presencia de Dios manifieste ¿qué cosa? El amor. Versículo 12. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Es imposible, queridos hermanos, que amemos a Dios, que la manifestación real de nuestro nuevo nacimiento
sin que el amor se extienda hacia lo demás. Por eso Juan dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿qué es lo que es? Es mentiroso, dice la Biblia. ¿Por qué? Porque quien no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? La fe viva y auténtica se va a manifestar sin acepción de persona para con todos los santos. Y ese amor sin reserva y sin exclusión es la evidencia de salvación para todos. Versículo 14, y vamos entrando en la parte que me gustaría explicarla bien. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, dice la palabra de Dios, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. ¿Qué dice ahí Juan, perdón? Que el que no ama a su hermano, ¿qué pasó? No ha nacido de nuevo. Lo dice Juan. Ajá. Queda, dice, en muerte, que es la condición de la naturaleza vieja que teníamos. Carece de amor. Es evidencia que no ha tenido un encuentro con el Salvador. Bueno, versículo 15. Todo aquel que aborrece a su hermano, que dice que lo que es homicida. Juan. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna, permanece en él. Además, dice Juan, no amar es convertirse en asesino. No cabe duda de que Juan está pensando en el Sermón del Monte, ¿no? Cuando habla el Señor Jesucristo de amar a los hermanos, amar a los que son enemigos también. Claro, Jesús habla ahí también de que la antigua ley prohibía asesinar. Pero ¿saben qué? ¿A qué se refiere esto? Que esto es lo que quiero yo aclarar. El que no ama a su hermano. ¿Qué es lo que no amar a su hermano? A ver. No tener afinidad. No soportar el carácter por ahí. Por ahí no tener diferencia, no amar a su hermano. No es eso. Hoy me enojé con mi hermano, tal, y yo no sé, que voy a orar al Señor y que me espere y voy a ver. ¿Eso es no amar al hermano? No. ¿Saben lo que es no amar al hermano? Porque imagínense si esto fuera no amar al hermano, tener diferencia, no entrar en un acuerdo, no soportarlo por el carácter que tiene, aunque lo estoy aguantando. Entonces, ninguno hemos conocido a Cristo. Porque a mí me ha pasado tener diferencia con el hermano, ¿o no? ¿Nos ha pasado o no? Tener diferencia, no soportar a alguno, aguantar a otro, aguantarme a mí. Y bueno, pero eso no significa no amar al hermano. ¿Saben qué? No amar al hermano, la ley declaraba que es ira, amargura y desprecios. Eso significa. Ira, amargura y desprecio. Un odio tan en el corazón que deseo que mi hermano muera y no esté en mi congregación. Eso es no amar al hermano. ¿Entienden? Tener una diferencia la podemos tener cualquiera. Yo puedo tener diferencias, yo tuve diferencias. Le hemos hablado con los hermanos y le hemos solucionado. Algunos creían cosas de la Biblia que quizás no la habían estudiado, no la conocían. Pero siempre se habló. Amar al hermano es tener ese odio tal, esa amargura en el corazón de no querer verlo nunca más. Eso es no amar al hermano. Podemos tener diferencia, enojo, habernos dicho palabras hirientes. También puede haber esas cosas. Pero para no nacer de nuevo tiene que pasar estas cosas. Tener un odio tal que queremos que nuestro hermano desaparezca. No esté delante de mí, no lo quisiera ver en ningún lado más. Eso es no amar al hermano. Porque hemos tenido diferencias. Hemos tenido problemas y circunstancias difíciles. Pero cuando mi hermano tuvo una necesidad, ahí estuve yo. Y ahí estuvo él. ¿Entienden por qué? Porque hay algo que va mucho más allá de lo que a mí me guste y de lo que yo tenga que aguantar.
que es el amor de Dios que el Espíritu Santo puso en nuestros corazones, que me lleva a superar la diferencia, los maltratos, el enojo y amar al hermano. ¿Entienden? A esto se refiere Juan. No que nos enojemos y ya no amamos al hermano, no. A esta profundidad. Dice 1 Tesalonicenses, damos siempre gracias a Dios, y voy a ir terminando pero quería aclarar justamente esto, porque a veces dice, ¿cómo podemos amar a decir que amamos a Dios si no lo hemos visto? Y nosotros menos, por lo menos los que estuvieron con el Señor lo conocieron. Nosotros no lo hemos visto. Y decir que amamos a Dios no amamos a nuestro hermano. Lo que pasa es que el Espíritu Santo nos enseña a cómo tenemos que amar. Por eso nos lleva la palabra de Dios. ¿A qué hacer? El Espíritu de Dios, ¿cómo nos guía? ¿Y por qué vamos desarrollando esas características del fruto del Espíritu? Por los hermanos. Benignidad, dominio propio. ¿Por qué lo desarrollamos? Por los hermanos. Todo esto está planeado por Dios. No es que son cosas que dijo Dios, y bueno, vamos a ver cómo hacemos para que tenga dominio propio. ¿Entienden? Dios nos ha puesto en una familia espiritual para que tenga el mismo amor que Dios tiene en su corazón, pero que sea ese amor vinculante que relaciona a cada uno de los hermanos entre sí y cada familia entre sí, porque cada familia es diferente. Cada familia tiene su cultura y su manera de manejarse. Pero Dios forma una gran familia para que vivamos glorificando su nombre. 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 2. Dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Gálatas capítulo 5, versículo 6. Esto nos está hablando que cada obra auténtica de fe se manifiesta en amor. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Y por último, 1 Juan capítulo 3, versículo 16. Versículo que me gusta, versículo que tendríamos que tener por ahí remarcado en nuestras Biblias. En esto hemos conocido el amor, en que Él, Cristo, puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Cómo hacemos para poner nuestras vidas por los hermanos? Dándole nuestro tiempo, dándole nuestro cuidado, orando por ellos, trabajando para su bien, cuidando a su familia. ¿Saben qué? Nuestra vida no debe sernos más cara a nosotros de lo que fue para Dios mismo la vida de su Hijo. Y hay una cosa que a mí siempre me llama la atención de lo que dice Pablo. 2 Corintios capítulo 12, versículo 15. Y ahí finalizo con esto, para no hacerlo más largo. Lo tengo acá. Miren lo que dice Pablo. A mí me llama la atención siempre y me sacude. Dice, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Yo voy a dejar 2 preguntas que cada uno las responde después. La primera pregunta, ¿qué voy a gastar por la familia de Cristo? ¿Gastaré lo mío?
Y la segunda pregunta, si es necesario, ¿me gastaré del todo por amor de la familia de Cristo? Que Dios nos pueda bendecir con su palabra, que nos pueda ayudar a través de la guía del Espíritu Santo, y que en estos últimos tiempos, porque el Señor viene pronto, las muestras están, podamos fortalecernos en Él, en su palabra, y poder dejar que Él guíe, que nos guíe para cambiar aquellas cosas que no hemos cambiado, aquellas cosas que hemos cambiado, hacer que el Señor las fortalezca aún más, y no olvidarnos que hay una familia muy especial en donde Dios nos ha introducido, que es la familia de Dios. Y tenemos que ver a cada uno de aquellos que estamos en ella, vinculados, a los que tenemos que cuidar, a los que tenemos que amar, a los que tenemos que proteger, a los que tenemos que edificar, a los que tenemos que bendecir, a los que tenemos que alimentar, a los que tenemos que proveer. Le damos gracias al Señor, porque nos permite, a través de su palabra, ir conociendo más. Y a través de la guía del Espíritu Santo, seguir tomados en Él, como una iglesia que va a ser presentada sin mancha, sin arruga y sin contaminación. ¿En el nombre de quién? De Cristo Jesús. Amén.